Hola, ¿qué tal? Yo voy a explicar la parte de la soldadura en la polea con el eje, la soldadura de las chumaceras y la cadena. Mi nombre es Nicolás Barrios y me iré a la diapositiva para empezar. Bueno, lo primero es especificar los lugares en los cuales vamos a realizar la soldadura. Aquí está el eje, lo podemos ver. De verde podemos encontrar la soldadura y bueno, recalcar el hecho de que en la vida real esto no se debe hacer. Para esto hay un elemento mecánico llamado chaveta, en el cual se sujeta la polea al eje, y pues más adelante hablaremos también de la chumacera, la cual tampoco se puede sujetar por medio de una soldadura. Bueno, el análisis de la soldadura se realizará en ambos lados de la polea alrededor de la unión eje polea. Aquí lo vemos, aquí estamos viéndolo. El primer paso que realizaremos será encontrar el punto crítico en la soldadura. Para esto analizaremos la unión como una línea, es decir, la polea está soldada al eje. ¿Cómo encontrar el punto crítico? Lo primero que debemos hacer es trasladar las fuerzas al centroide de la soldadura y ver qué momentos o torsores actúan sobre ella. Entonces empecemos. En la polea tenemos lo siguiente. Tenemos, bueno, la polea, la soldadura y el eje. Nuestro eje coordenado. Y bueno, realizamos un diagrama de cuerpo libre. Esto para expresar las tensiones que pues, tiene la polea, haciendo las fuerza 1 y fuerza 2. Serían como las tensiones que genera la banda al momento de rotar. Si analizamos las fuerzas, vemos que esta produce una fuerza resultante y además produce un momento torsor, en el sentido del torque provocado por la fuerza mayor. O sea, esta fuerza es mayor y genera un torque. Y la fuerza resultante. Recordando el cálculo de bandas, tenemos que las fuerzas F1 y F2 son las que se muestran a continuación. Estas provocan una resultante en el centro de la polea. Anteriormente se había explicado y se había sacado las fuerzas y las reacciones en cada punto, en la chumacera A, la chumacera B, la chumacera C, la chumacera D. Y bueno, en el punto A, el punto B, el punto C y el punto D. El punto de la polea es el punto C. Entonces, pues ya teniendo las reacciones, aquí se multiplican por las tres bandas. Nuestras poleas tiene tres bandas. Y bueno, dice que estos valores de la fuerza F1 y F2 será igual a la suma, ya que ambas van en la misma dirección y son paralelas. Aquí aplicamos el factor de conversión para trabajar con Newton. Y ahora calculamos el momento torsor. Tenemos una polea con un diámetro de 350 milímetros, lo pasamos a metros y calculamos el momento torsor. Entonces tenemos que F1 por R menos F2 por R. Calculamos el momento torsor. Al tener el torsor y una fuerza resultante, descomponemos la fuerza resultante. Y aquí vemos que van apareciendo las fuerzas. Y de acuerdo con los fenómenos ya planteados en la anterior imagen, tenemos una fuerza producida por la torsión, una fuerza producida por la fuerza cortante 1 y una fuerza producida por el cortante 2.
Tenemos el conjunto de ecuaciones 12.4 del libro de Norton. Y pues para un mejor desarrollo y mayor practicidad vamos a decir que Fs, la del cortante directo, la fórmula del cortante directo la vamos a denominar como Fc. Entonces, pues como tenemos un cortante 1 y un cortante 2, entonces puede ser Fc1 o Fc2. Recordando que un torque produce fuerza sobre unidad de longitud, el análisis de soldadura de línea lo incluye la ecuación de torsión, en la cual T es el torque, C es la distancia que existe entre el centroide y el punto de análisis, y GW el momento polar de inercia de la soldadura. Entonces, lo siguiente que haremos será nombrar los puntos de la soldadura. Tenemos punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. Esta es la polea, aquí está la soldadura, y tendríamos unos puntos justo debajo donde están los números, o donde llevan los números, donde conectan con los números. Analizamos qué pasa con la fuerza producida por la torsión de la soldadura y vemos que los 4 puntos serían puntos críticos, porque el radio que existe entre el centroide y el punto de análisis es el mismo, debido a que es soldadura circular y el radio es constante. Como las demás fuerzas directas pueden trasladarse a los puntos 1, 2 y 3 y no dependen de ningún radio de análisis, entonces, por medio del conjunto de ecuaciones del libro de Norton, los 4 puntos son críticos y escogeremos el punto 1 como punto de análisis. Tenemos las ecuaciones del libro de Norton. Ahora hallamos la fuerza producida por la torsión. En la gráfica 12-16, el caso 9, vemos que este sería el caso para la torsión, el cual nos brinda el JW. Entonces, pues lo calculamos, teniendo en cuenta que el diámetro del eje es 40 milímetros y el radio de análisis es 20 milímetros. Reemplazando los valores, tenemos una fuerza por torsión de 22.114.181 Nm. Para hallar las fuerzas cortantes 1 y 2, tenemos, según la fórmula del libro de Norton señalado en el cuadro rojo, y el AW es la misma para ambas fuerzas cortantes. Entonces tenemos que esta es la fórmula la cual vamos a utilizar el AW. Y bueno, teniendo en cuenta lo anterior, podemos sacar la fuerza cortante 1 y la fuerza cortante 2. Tenemos que las fuerzas actúan en el punto 1. Entonces vemos cómo es la orientación de las fuerzas. Y la resultante de nuestro punto crítico sería en esta dirección. Suponiendo que este es el punto de análisis, esta sería la dirección de nuestra fuerza resultante. La calculamos. Vemos que la fuerza cortante 1 se suma con la de torsión por estar en la misma dirección y obtenemos nuestra fuerza resultante. Ahora viene un corte transversal de la soldadura. Hacemos el análisis para obtener la garganta y la pierna o el ancho. Como se aplica la soldadura en ambos lados de la polea, la fuerza resultante se divide entre 2. Y el resultado que nos dé aquí lo vamos a llamar FR asterisco. Escogemos un electrodo E70 que tiene las propiedades de esfuerzo último de tensión en 482 megapascales y el SY en 393 megapascales.
dirigiéndonos a la tabla 9.3 del libro de Shikli. Hallamos el tau permisible, el cual se calcula multiplicando 0.3 por el esfuerzo último de tensión. Y ahora calculamos la garganta por la fuerza resultante que hallamos anteriormente sobre el tau permisible. Nos arroja un valor de 8.927 por 10 a la menos 2 milímetros. Y bueno, la T es la dimensión de la garganta, pero las soldaduras de filete se especifican por la dimensión de su pierna. Entonces, suponiendo que una pierna de filete igual a una junta de 90 grados, la dimensión de la pierna será, hacemos el respectivo cálculo, la garganta que obtuvimos aquí, lo multiplicamos por raíz de 2, esta fórmula la obtenemos por trigonometría, y entonces evaluamos el factor de seguridad, que es el SYS sobre el tau permisible. El SYS viene siendo el 0.577 por el SY. Pero, citando textualmente el párrafo 2 de la página 800 del libro de Norton, tenemos unas recomendaciones para los tamaños mínimos de la soldadura con base al espesor del material al cual se esté soldando. Entonces tenemos que 20 es menor que el espesor, así que nos sugieren una pierna de 8 milímetros. En este caso reevaluamos el tau permisible, reevaluamos el factor de seguridad. El cálculo para la soldadura eje-engrane, que recordamos que tampoco se debe hacer, solamente lo estamos estudiando con fines académicos para explicar un ejercicio, para tener claridad un poco sobre cómo realizar estos cálculos. Entonces, pues los cálculos para la soldadura de eje-engrane son similares, pero pues le dejamos el ejercicio al lector. ¿Por qué es similar? Puesto que no hay especificación del material de la polea, y como no se coge la polea sino la banda, entonces asumimos que es el mismo material del engrane, por el cual se escoge por medio de la resistencia del engrane como tal. Ahora pasamos a la soldadura en la chumacera. Repetimos que esto solamente es un estudio con fines académicos y no se puede realizar en la vida real. Entonces el primer paso es calcular el punto crítico de la soldadura en las chumaceras. Bueno, en la chumacera, la chumacera crítica. Anteriormente calculamos las fuerzas de reacción, más adelante veremos cuáles son, y serán las mayores, pues, o por lo menos serán mayores que las que soporta la otra chumacera que está al frente. Ahí vemos la chumacera con el rodamiento. Esa. Continuamos entonces para el cálculo de soldadura de chumacera, teniendo que la chumacera crítica se encuentra en el punto D. Entonces, si vemos más a detalle, mostramos aquí la chumacera y aquí este sería el cordón de soldadura. Entonces, para analizar de cerca, vemos que las fuerzas que hallamos se encuentran realmente ubicadas en este punto, en medio de sería la mitad de en el centroide del rodamiento como tal. Ahí fue donde se analizaron, pero pues nosotros no podemos estudiar la soldadura en ese punto.
Entonces lo que debemos hacer primeramente es trasladar ese punto, esa fuerza al centroide, y esto nos generará un momento que gira en el eje X, teniendo en cuenta este eje cartesiano. Vemos que entonces se produce una fuerza Fm, una fuerza de tensión produce una fuerza Fn, y vemos que la fuerza cortante produce una fuerza Fc. Para analizar el punto crítico, dependemos del momento, porque las demás fuerzas Fn y Fc no muestran distribuciones inusuales sobre toda la soldadura. ¿Qué es lo que vemos? Vemos que la distribución de fuerza a lo largo de la soldadura, debido al momento, se vería de esta manera, como si tratara de girar la chumacera, o la soldadura la tratara de levantar, de desprender desde este punto y tratara de comprimirlo en este punto. Entonces, si decidimos nombrar los puntos de las esquinas de la soldadura, vemos entonces que el punto 3 y 4 son los críticos. ¿Por qué los puntos 3 y 4 no son críticos? O sea, los puntos 3 y 4 son los críticos y el 1 y 2 no. Viendo que aquí pues estarían sometidos a las mismas fuerzas en magnitud. Porque los puntos 3 y 4 están sometidos a tensión y los puntos 1 y 2 están sometidos a compresión. Y dadas las condiciones que normalmente se estudian, se asume que la tensión es más importante, calcular la tensión es mucho más importante que la compresión, o por lo menos se puede decir que es un poco más peligrosa la tensión que la compresión para este caso. Vemos entonces cómo se ven las fuerzas. Como habíamos dicho, las fuerzas pueden trasladarse a los puntos de la soldadura por medio de la fórmula de Norton. Entonces, trasladando esas fuerzas del centroide o de los puntos en los cuales se encuentran, pues quedaría de esta manera. La fuerza producida por cortante, acá está la de momento. Entonces, continuamos hallando la fuerza producida por el momento. Tenemos ya la placa, estas serían las soldaduras sin la chumacera como tal. Trasladamos el punto que está a 45 milímetros por encima del plano, se mueve en el eje Y. Al momento de trasladarlo al punto más bajo, encontramos que se produce este momento. Volvemos a ver el conjunto de ecuaciones 12.4, pues para desarrollar la fuerza que ocurre aquí, que sería la fuerza por flexión. Tenemos entonces, hemos escogido para nuestro caso la figura 12.16, ya que se observa que la fuerza que produce el momento es paralela a las líneas de la soldadura. Entonces, calculamos Fm. Seguidamente utilizamos el conjunto de ecuaciones 12.4 y la figura 12.16 para calcular la fuerza axial Fn y la fuerza cortante Fc. Ahora hallamos la resultante Fr y continuamos con el cálculo del tau permisible, que tiene las propiedades de SUT y SY, tal cual como lo habíamos visto en el cálculo
de la soldadura en la polea. Calculamos la garganta nuevamente y seguimos con la pierna. Con esto hallamos un factor de seguridad de 1.568, pero nuevamente el Norton nos hace una recomendación para los tamaños mínimos de la soldadura. En este caso el tamaño mínimo que sugieren es 6 milímetros. Hacemos el cálculo nuevamente y recalculamos el factor de seguridad. Continuamos con un paso a paso del cálculo de cadena, en el cual visualizaremos cuáles serían los pasos o los métodos que utilizamos para estudiar este elemento, hacer el cálculo de este elemento. Entonces tenemos dos opciones. La primera es a partir del ángulo, la potencia y la velocidad angular, escoger un número de cadena ANSI, y pues obtenemos el paso para al final reemplazar y despejar el número de dientes. Aquí ponemos por ejemplo el número de 17 dientes aproximadamente. Entonces ya tenemos el diámetro de paso, el paso diametral. Tenemos el número de dientes y esta tabla que vemos aquí, que es la tabla 1720, solamente se cumple para un número de 17 dientes. Más adelante veremos una fórmula que nos indique qué hacer cuando no son 17 el número de dientes. Buscamos entonces el K1 y el K2. Aquí tenemos el número de dientes, el número ANSI. Vemos si está disponible. Hallamos el K1, que es un factor de corrección. El K2 lo sacamos de la siguiente tabla. Y bueno, hemos asumido que la cadena es de un solo torón. Entonces lo que decíamos anteriormente es que si no son 17 el número de dientes, utilizamos esta fórmula que nos muestra el H tabulado, pues para hallar las siguientes variables del problema. Calculamos entonces el HA con la siguiente fórmula, el HD, el H nos da con el H nominal, que es la potencia que nos brindan. Tenemos el número de torones, lo calculamos de esta manera. Y finalmente calculamos el factor de seguridad. Tenemos la opción 2, que es asumir el número de dientes. Entonces, conociendo de n el número de dientes, encontramos P. Encontramos a qué número de cadena pertenece P. Por el número de dientes, que es igual a 17, tenemos un K1. Y por el número de torones, que es igual a 1, tenemos un K2. Tenemos que el H tabulado es función de las RPM y el número de cadena que hallamos en la tabla 1720. Así hallamos el HA, el HD y finalmente el factor de seguridad. Bueno, muchas gracias y espero que haya sido de su agrado.